Vamos a leer la Biblia en Éxodo capítulo número 15, versículo 22, dice la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Le hemos llamado el tema, ya lo ha visto en las pantallas: Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Primeramente, hermanos, es muy importante para nosotros, primero, crecer en el conocimiento de Dios. Cuando decimos la palabra crecer en el conocimiento de Dios, realmente necesitamos esforzarnos para poder crecer en el conocimiento de Dios. Porque tristemente, y esto es una gran realidad, hermanos, muchos de nosotros, los que ya somos cristianos, aunque parezca mentira, el simple hecho de conocer a Dios, el tener la revelación de Cristo, que se haya revelado a nuestras vidas, y de que conocer, hermanos, de tener un Dios grande, bueno, milagroso, un Dios grande en misericordia, que se haya revelado a nuestras vidas, eso realmente es algo maravilloso para la vida del ser humano, ¿o no, hermanos? Ahora, pero muchos, en su gran mayoría, llegamos a una posición donde decimos: bueno, gracias a Dios, Dios se reveló a mi vida, gracias a Dios, ahora tengo a Cristo, gracias a Dios, ahora soy salvo por la gloria de Dios. Como que nos estancamos y nos conformamos solamente con esa idea de que Dios se reveló a mi vida, y quizás, hermano, un día en su misericordia llegue al cielo, y quizás un día en su misericordia lo conozca y ya llegue a la presencia de Dios, y como que nos conformamos únicamente con eso. Y no conocemos a un Dios grande, maravilloso, misericordioso, un Dios de amor, un Dios de poder. Como que nos conformamos más con las cosas temporales, pasajeras, con las cosas que a veces no tienen valor para las cosas eternas. Simplemente, hermanos, con algo, como dicen, un chispazo de Dios, ya con eso nos conformamos. Y muchos más, algunos piensan que ser cristiano es simplemente como una tradición, ir a ponerse un uniforme, o quizás ir a la iglesia una vez un día viernes, otro día domingo, y con eso ya, hermanos, nos acostumbramos, oímos el mensaje, nos sentimos, calmamos nuestra media conciencia que tenemos, nos sentimos ya muy bendecidos por el poco destello de Dios que hace a la vida de uno. A mí me alegra oír testimonios maravillosos.
A mí me alegra oír cómo Dios sana a las personas, cómo Dios guarda de accidentes, cómo Dios bendice, cómo prospera, cómo Dios hace cosas extraordinarias. A mí me agrada. Pero usted sabe, hermanos, la gran mayoría de nosotros no experimentamos cosas extraordinarias de Dios. Simplemente nos quedamos, hermano, ahí con soy cristiano, pero no tan fanático, no soy muy entregado, soy así, mire, soy un poco, ni muy, ni tan, soy aquí más o menos un cristiano que voy de vez en cuando, leo la Biblia, pues cuando quizás no tengo nada, no hay Netflix, no hay nada que hacer, no hay partido, no hay nada que hacer, me pongo a ver la Biblia, aunque sea 2 minutos leo la Biblia. Porque hay personas así o no, hermanos. O sea, tienen un conocimiento de la Biblia, pero muy vaga. Si no tienen conocimiento de la Biblia, menos el conocimiento de Dios, lo tienen muy vaga. Porque si nosotros deseamos conocer a Dios realmente, lo primero que tenemos que empezar a leer es conocer su palabra. Porque a medida que usted lea la palabra, se mete a estudiar la palabra, se envuelve de la palabra, va a empezar a conocer a un Dios majestuoso, a un Dios poderoso, a un Dios que bendice, a un Dios que pelea por uno, a un Dios que lo guarda, que lo protege, que lo guía. Oiga, es un Dios grande y poderoso, ¿no, hermanos? Pero como nosotros, si nos hablan de Facebook, nos hablan de fútbol, nos hablan de novela, de eso sí sabemos o no, hermanos. No fácilmente, hermanos, nos podemos sentar a ver un partido, primer partido, segundo partido, tercer partido, 6 horas sentado en el sillón y todavía decimos, qué poco, ¿no? Pero ¿cuántas horas nos pasamos leyendo la Biblia? No funcionan esas cosas, ¿Me hago entender? A mí me llama mucho la atención las personas como van al cine, ¿no, hermano? Van, se sientan y quieren estar atentos al cine, Hasta le dicen uno, ch, ch, ch. Pero aquí en la iglesia se ponen a hablar. ¿Sí me hago entender? Es que no valoramos las cosas de Dios. No le ponemos atención a la palabra de Dios, como que nos entra por un lado y nos sale por un lado. Por eso no conocemos a un Dios libertador, a un Dios sanador, un Dios que sigue haciendo milagros, a pesar de que Él ha sido crucificado hace 2000 años. Él sigue haciendo milagros porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. ¿Dicen amén o no, hermanos? Bueno, vamos a entrar de lleno. ¿Qué dice la palabra? Versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto. ¿Qué dice? Mire, hermanos, yo sé que Dios hace cosas extraordinarias. Dios lo había sacado de la esclavitud de 400 años de esclavitud al pueblo de Israel, pero los lleva al desierto. Y cuando los lleva al desierto, hermanos, uno se pregunta, ¿y por qué no nos llevó a otro lugar? ¿Por qué al desierto? En el desierto es cuando, hermanos, usted sabe el desierto cómo es. Bueno, aquí tenemos ejemplos a nuestro alrededor. Desiertos donde realmente el calor es insoportable, no hay nada alrededor, ni animales hay por ahí, ¿no, hermano? ¿Qué pueden habitar en el desierto, hermano? ¿Perdones? Serpientes, santo amado. Yo creo que hasta las serpientes se cansarían, ¿no, hermano? Alacranes por ahí dijeron una vez, escorpiones. Yo no sé si aguantarán esas temperaturas, ¿no? Fíjese que nosotros aquí en California, casi en la frontera, casi con Nevada, hay un desierto que es el desierto donde realmente la más alta temperatura, hermano. Ahí ponen un termómetro a uno y uno puede tomarse la foto con el termómetro, 124, 125. Se llama, no me acuerdo, Death Valley, creo que le llaman ese lugar.
porque es el valle muerto, no hay nada. Ahí los llevó, hermanos, el pueblo. El Señor los llevó por ahí. Y dice que llegaron a ese lugar, hermanos, y andaban ¿cuántos días? 3 días, ¿sí dice? 3 días, ¿qué dice, hermanos? Sin hallar agua. Yo no sé, hermano, cómo una persona puede estar varios días sin agua. Pero Dios lo llevó, hermanos, intencionalmente por 3 días y sin beber agua. Yo creo que muchas veces, hermanos, a la vida de los hombres, a todos, digo hombres, creyentes o no creyentes, vienen situaciones difíciles, fuertes a la vida de las personas. Y cuando vienen situaciones fuertes y difíciles a la vida de las personas, muchas veces nos identificamos como si estuviéramos en el desierto. Como si estuviéramos, hermano, en una situación bastante difícil. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Estaba en una situación bastante difícil. Imagínense, no había pasado 1 día, 2 días, 3 días sin beber agua. 3 días, hermano. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa posición? Vamos a imaginarnos, hermano, que no sea el pueblo de Israel que habían atravesado el Mar Rojo, sino que el pueblo de Oxnard, que habían atravesado el Mar Rojo y 3 días sin beber agua. ¿Qué haría el pueblo? ¿Sabe lo que hace la gran mayoría? Murmurar, criticar, señalar. Uno podría decir, para esto me trajo al desierto, para eso abrió el Mar Rojo, para eso me liberó del ejército del faraón, para eso nos trajo, para aguantar sed. Así diríamos o no, hermano. ¿Es cierto o no, hermano? O sea, era un momento difícil, era un momento, yo creo que de vida y muerte o no, hermanos. Era una situación donde, oiga, todos los judíos, todo el pueblo de Israel no solamente eran personas, sino que estaban hombres, mujeres y niños y animales también, que estaban 3 días sin beber agua. Era una situación difícil, hermano. Por eso cuando vienen situaciones difíciles, hermano, ahí es cuando uno empieza a clamar a Dios o no. Pero antes de clamar a Dios, uno empieza a criticar. Quiero que entienda. Antes de que, primero lo que hacemos, hermano, mientras tengamos labios y fuerzas y una buena lengua, vamos a criticar a medio mundo, ¿no, hermanos? Pero quiero que entiendan, Dios los llevó a ese lugar con un propósito, porque Dios quería tener una intimidad con el pueblo de Israel. Los llevó para que empiecen a alabar, para que empiecen a adorar, para que empiecen a depender de Dios. Díganme, hermanos, seamos honestos. Solamente cuando atravesamos momentos difíciles nos acordamos de Dios, ¿o no, hermanos? Porque mientras que todo esté bien, hay salud, hay dinero, el carro está bien, el trabajo está bien, la situación está bien, no clamamos a Dios. Pero si estamos, hermano, a varios días sin beber agua, ahí sí vamos a clamar a Dios, ¿o no, iglesia? Por eso, en esos momentos difíciles que vienen a la vida de las personas, son momentos de prueba para cada uno de nosotros. Dice la Biblia, los llevó al desierto de Sur. En hebreo significa el desierto de la muralla, el desierto del obstáculo. Todos nosotros vamos a enfrentar en algún momento obstáculos en la vida, amado hermano. Uno podría decir, bueno, hermano, la situación va de mal en peor. Somos perseguidos. O ahora en el desierto, aguantando estas temperaturas. Y encima nos quedamos sin agua. Oiga, y la cosa no se va a poner ahí. Se va a poner peor todavía. Imagínense, perseguido por el ejército del faraón. Segundo, en el desierto. Tercero, sin agua. Y aquí viene la cuarta.
Lea el versículo 23. ¿Qué dice? Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas, porque eran ¿qué? Deténgase ahí, no avance. Llegaron a un lugar y ¿qué pasó, amado hermano? Encontraron agua. 3 días sin beber agua y de un momento encuentran agua. Lo primero que le han dicho, aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, nos trajo donde hay mucha agua. Pero cuando lo probaron, ¿era qué? No los oigo, ¿era qué? Era amarga. Oiga, esto está peor, ¿no? Viendo agua y no poder beber. ¿Y qué hacemos? Nos va a meternos un clavado nada más y refrescarnos el cuerpo, la alta temperatura. Pero no podemos beber. O sea, la situación iba, hermano, de mal en peor, de mal en peor. Ya el pueblo estaba como quien dice hasta por acá, hermano, ya no puede ser. No puede ser posible. Antes siquiera cuando hacíamos ladrillos, el faraón nos daba agua. El faraón nos proveía la comida. Éramos esclavos, pero nada nos faltaba. Está bien, Dios nos ha dado la libertad, pero ¿para qué nos ha dado la libertad? Para estar aguantando esas temperaturas, para estar caminando en el desierto y nos tiene todavía sin agua y encima nos lleva a un lugar donde hay agua y para de remate el agua está amarga. Yo me pregunto, ¿cómo se pondría usted? La hermana le da risa. ¿Y a usted cómo se pondría de verdad? 120 de temperatura, en el sol, con alta temperatura, sin agua. Y encima cuando llegas a un lugar después de caminar 3 días, bueno, no, algunos han caminado más atravesando el desierto de Tijuana, ¿no? De México. ¿Cuántos algunos han caminado? Se camina, hermano. Ayúdeme, hágame señas nada más. 2, 3 días, 4 días. Hermano, allá pone 4. Por aquí, ¿quién da más? 5. 5 días, varón. 5 días, pero con agua, dice el hermano. Aleluya. ¿Alguien pasó más de, quién da más? ¿Quién da más? Más de 5 días. ¿Alguien más? ¿Más de 5 días? ¿Cuánto? 2 semanas. Ya usted vivía ahí, varón. 2 semanas en el desierto. Está difícil, ¿no, hermano? Pero Dios nos guarda, ¿no, hermano? Increíble. Imagínense, este pueblo oiga, no era un pueblito de 5 personas, de 20 personas, ni de 100, ni de 1000. Eran de millones. ¿Se puede usted imaginar millones de gente caminando en el desierto por 3 días aguantando el calor, las altas temperaturas y encima llegan a un lugar donde hay agua y encima el agua está amarga? ¿Usted cree que el pueblo no criticaba? ¿El pueblo murmuraba o no, hermanos? Claro que murmuraban, señalaban, ¿y cómo es posible? ¿Qué le pasa a Moisés? Ese Moisés está loco, ¿qué le pasa? No sabe leer, no tiene GPS o qué pues, ¿cómo nos trajo a este lugar? ¿No sabe leer el mapa o qué? Este Moisés no sabe nada, para eso nos trajo, mejor nos volvemos de regreso. Mire, hermanos, hay mucha gente que critica de todo, ¿no, hermanos? Yo me imagino que ya hay personas que están criticando, ay, ¿por qué pusieron el televisor ahí? Mejor lo hubieran puesto allá. No, allá, no me gusta. Es que mire, hermano, quiero que entienda, el amargado siempre va a criticar. Ese es amargado, hermano, mire, oiga, hasta la horchata es amargada para él. Todo es amargado. Uy, qué calor. Uy, qué frío. Uy, qué largo el mensaje. Uy, otra vuelta a las mismas alabanzas. Uy, otra vuelta. Uy, otra vuelta a las alabanzas. Uy, otra vuelta. Amargado, hermano.
Y se le nota, ¿no, hermano? Qué feo es caminar con un amargado, ¿no, hermano? ¿O no, hermano? A mí me ha tocado caminar con amargados, hermano. ¿Qué onda? ¿Qué toca el otro? Todo critican, oiga. Dije, Señor amado, ¿por qué me lo mandaron este aguijón? De veras, hermano. Una vez me tocó sentarme y le dije a un hermano, vamos a tal lugar. Sí, hermano, ¿cómo no? Yo dije, pues aleluya, gloria a Dios. Y de pasajero, como siempre. Ya el hermano, desde que me senté, pura crítica. Hablo mal del pastor, hablo mal de los músicos, hablo mal de la diaconisa, de los diáconos, hablo mal de la cocina, que mal cocinan, que esto, que el otro, que hablo mal de esto, del otro, del anciano. Oiga, terminé hasta con dolor de cabeza, hermano. Ya le dije al hermano, de regreso me voy en base, hermano. Yo no sé, pero hay personas que le causa dolor de cabeza o no, hermano. Pero, oiga, el pueblo estaba amargadísimo, renegando, furiosos, rabiosos. Quiero que entienda esto. Volvamos al primer versículo que hemos leído. ¿Se recuerda usted? Que dice, léalos, pero suavecito, como si estuviera comiendo un filet mignon. E hizo Moisés que partiese Israel sobre el mar rojo. Deténgase. ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Pero qué hizo Moisés? Usted está leyendo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo cuando después que Moisés partió el mar? Hasta lo cantamos, ¿no? El pueblo de Israel pasó en seco. ¿Se recuerda cuando Moisés abrió el mar? Bueno, no fue Moisés, fue Dios, ¿no, hermano? Dice que Dios le dijo, levanta la vara y el mar se abrirá. Y cuando se abre el mar, el pueblo pasa en seco y todo el pueblo dio gloria a Dios. Y María danzó con el pandero alabando y dando gloria a Dios porque todo el pueblo había pasado en seco. Y cuando el ejército del faraón entró a las aguas, el mar se cerró y todo el ejército del faraón fue destruido. Aleluya. Por eso danzaron, daron gloria a Dios, alabaron a Dios, estuvieron todos felices y contentos, porque eran testigos de algo maravilloso, lo que Dios había hecho. Y todos decían, ¡qué Dios más poderoso que tenemos! ¡Ah! Ese Dios es buenísimo, nadie pelea como Él. Y Dios dice, ¡ajá! ¿De verdad? Ahora te voy a llevar 3 días en el desierto. Eran testigos porque habían visto, oiga, con sus propios ojos, cómo el Señor había abierto el mar. Eran testigos ellos con sus propios ojos, cómo Dios había destruido todo el ejército del faraón. Si Dios había hecho esas cosas extraordinarias a favor de su pueblo, le hago yo una pregunta: ¿qué cosas Dios no más hará a favor de su pueblo? ¿Puede hacer cosas extraordinarias o no? Por eso el tema era: Dios transforma nuestras dificultades en milagros. Yo no sé, amado hermano, qué es lo que usted está enfrentando. Yo no sé lo que usted está pasando en su vida. Yo no sé la situación que está pasando. Pero lo que yo sí sé es que muchos, en lugar de darle gloria a Dios por lo que está pasando, lo primero que hacemos es regañar, enojarnos con medio mundo y decimos, ¿dónde está Dios? Yo no entiendo por qué Dios. Murmuramos contra el hermano, murmuramos contra la iglesia, dejamos de ofrendar, dejamos de ayunar, dejamos de leer. ¿Y usted cree que amargados se solucionan los problemas? Es más, ¿usted cree que murmurando se solucionan los problemas? No los oigo. ¡No!
Mire, hermano, nosotros gastamos más energía murmurando, criticando, señalando, hablando mal de las personas en lugar de buscar de Dios. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Ante el versículo 23 que dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas. Oiga, si el pueblo estaba sediento, no, hermanos. Y ellos no podían beber, dice, porque las aguas eran ¿qué? Amargas, como algunos que conozco, santo Señor amado. Amargos, hermano, aunque le eches miel, sigue siendo amargado, hermano. Versículo 25, léalo, por favor. ¿Qué dijo? Deténgase ahí. Mire, hermanos, cuando vengan problemas, vengan críticas, vengan situaciones a su vida, vengan obstáculos, vengan dificultades, que el doctor te ha dicho esto, que la ley te ha dicho esto, que el gobierno te ha dicho esto, que te van a quitar el trabajo, que tu marido se va a ir, que tu mujer no le, qué sé yo, hermanos, pero algo difícil venga a su vida, usted lo primero que tiene que hacer es clamar al que todo lo puede. Y Moisés hizo lo correcto, clamó al que todo lo puede, al que todo es posible y que para él no hay nada imposible. Hermano, porque la respuesta siempre viene de parte de Dios. Y dice Moisés clamó a Jehová, luego dice, y Jehová le mostró, ¿qué dice? Un árbol, aleluya. Y lo echó en las aguas. ¿Y qué pasó? Y las aguas se endulzaron allí. Y allí les dio estatutos, ordenanzas. Y allí los probó. ¿Sabe qué me muestra eso, hermano? Que Dios tiene la respuesta, ¿o no, hermanos? Dios tiene la respuesta, amado hermano, para cada situación de su vida. Dios tiene la respuesta para cualquier necesidad. Y muchas veces está a la vista tuya. Pero como nosotros no tenemos la visión de Dios ni el conocimiento de Dios, ahí estamos quejándonos, ¿o no, iglesia? ¿O no, iglesia? Y yo no entiendo por qué mi marido, y yo no entiendo mis hijos, y yo no entiendo esto, y yo no entiendo. ¿Qué va a entender, hermano, si nunca clama a Dios? Le decimos que venga los miércoles a Dios, pero está pegado a la novela, está pegado al parque, está ocupado en su trabajo. Pero queremos bendición, queremos que el Señor nos bendiga y queremos que Dios abra, hermanos, haga cosas maravillosas, pero no queremos clamar a Dios. ¿Me hago entender, iglesia? Moisés clamó porque sabía muy bien que la respuesta venía de parte de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Tenemos que clamar a Dios. Y Dios le mostró la respuesta, le mostró el milagro. Le dice, mira, Moisés, la respuesta está en ese árbol. Aleluya. Corta ese árbol y tíralo al mar, al lago o a ese lugar. ¿Y qué pasó? Las aguas se endulzaron. Yo me pregunto si funcionara hoy en día para tirarle un árbol sobre algunos, hermano. Para que endulcen, siquiera para que sonrían. ¿Es usted cristiano? Amén. Para la gloria de Dios. Sí, hermano, soy cristiano. ¿No ve mi gozo? Dios santo amado. Voy a buscar ese árbol, hermano. Aunque sea para agarrarle al ¿Cómo? ¿Qué palabra dijo? A ramazo. Como chicote, ¿no, hermano? Que se endulce. Amado hermano, quiero que entienda esto. Dios puede cambiar cualquier situación. Amén, cualquier situación. Cualquier situación. A través de todos estos años como cristiano he visto cosas extraordinarias en las manos del Señor. No, si no estuviera aquí, hermanos. Honestamente, he visto la mano de Dios moverse en una forma extraordinaria, como Dios hace cosas hermosas y maravillosas.
cómo Dios me ha quebrantado, cómo Dios me ha cambiado, cómo Dios ha hecho cosas extraordinarias en otras familias, cómo Dios los ha unido, ha roto cadenas, familias que no se hablaban, se empezaron a hablar, matrimonios que estaban ya a punto de separarse, Dios llegó y restauró los matrimonios, cosas extraordinarias. Cómo ha roto cadenas del alcoholismo, cómo ha roto cadenas de la drogadicción, cómo ha compuesto matrimonios, cómo ha restaurado a los jóvenes. He visto cosas que solamente Dios realmente puede cambiar. Para Dios no hay nada imposible. Entonces dice la palabra, dice que allí les dio estatutos y ordenanzas. Pero hay una palabrita, ¿qué dice? Y allí, ¿qué? Los probó. Dios siempre va a probar nuestra fe, ¿sabía usted? Por eso, cuando vienen las dificultades a tu vida, cuando vienen situaciones a tu vida, si Dios probó al pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, le hago yo una pregunta: ¿cómo no te va a probar a ti? ¿Cómo no me va a probar a mí? ¿Todos somos probados o no, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos cuando vienen las dificultades? Es fácil. Como le dije, si no fuese el pueblo de Israel que estaba en el desierto en 3 días sin beber agua, si fuéramos usted y yo, ¿haríamos lo mismo que el pueblo de Israel o no, hermanos? Haría lo mismo, murmurar, criticar, y para eso diría, y para eso nos trajo el pastor aquí al desierto. Mejor nos regresamos, mejor estamos en Oxnard, imagínense, ahora voy a ir a vivir al desierto. Hasta Bakersfield me voy. A Palmdale. Aleluya. A Washington. Amados hermanos, muchos somos probados. Amén, hermanos. Pero ahí se ve el carácter de uno cuando es probado, ¿no, hermano? El que es bravo, ese es más bravo se pone, ¿no, hermano? El que es amargado, más amargado se pone, hermano. Por eso cuando muchos creyentes son probados, muchos se quejan. No, yo ya no voy a la iglesia, son unos hipócritas. Son unos, dicen que te aman, pero mentira, aman tu diezmo nomás. No, ¿ya para qué voy a ir? No, son unos falsos. No, yo no quiero nada con ellos. Es más, no voy. Son desanimados, hermano. Son todo el tiempo criticando, señalando, murmurando, hablan mal. Hasta algunos dicen, como el pueblo de Israel, mejor me regreso a Egipto. ¿Sí me entiende? Porque había uno que se quería regresar a Egipto, ¿sabía usted? Decía, juntémonos unos capitanes y que nos lleven de regreso al mundo. Porque hay muchos cristianos así igualitos que piensan, hermano. No, ¿para qué? Mejor, miren, nos vamos de regreso. Aleluya, dicen. Bueno, voy a terminar con esto. Dios muestra su gloria en situaciones difíciles. Todos nosotros, hermanos, pasamos situaciones difíciles. El pueblo de Israel, 3 días sin agua. Pero en ese momento manifestó su gloria. Dice que las aguas fueron endulzadas. Y cuando las aguas fueron endulzadas, el pueblo de Israel se restauró, descansó. El pueblo de Israel vivió cómodo durante el tiempo que vivieron en esos lugares, porque habían palmeras del lugar de descanso, fueron fortalecidos, rejuvenecidos, restablecidos, agarraron fuerzas en esos días que estuvieron habitando en ese lugar. Cuando tú estás pasando una prueba, en lugar de quejarnos y murmurar y señalar y buscar la falta y la paja del ojo ajeno, mejor lo primero que tenemos que hacer es levantar nuestra voz y clamar a Dios. Y decir, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, tú sabes lo que haces, yo solamente estoy en tus manos y me estás probando, a ti sea la gloria. En las pruebas, en el dolor, en las dificultades, te voy a alabar. Amén, hermanos. Cuando vienen situaciones difíciles a tu vida, aprende a adorar al Señor. Vienen situaciones duras a tu vida, aprende a exaltar a Dios. Vienen situaciones de mucho dolor, de mucha angustia, de mucho sufrimiento, empieza a clamar a Dios. Pablo y Silas estaban un día azotados, encerrados, encadenados, presos
temerosos, pero empezaron a alabar al Señor. Y cuando empezaron a alabar al Señor, Dios se manifestó en una forma maravillosa, haciendo milagros en la vida de Pablo y Silas. Lo mismo puede pasar en su vida. Si usted está pasando dificultades, aprenda a levantar las manos donde sea que esté. Empiece a adorar, a exaltar y bendecir el bendito nombre de Jesucristo, y Él se va a manifestar en su vida. ¿Cuántos lo creen? Empieza a clamar como Daniel clamó al Señor. Vino el veredicto que tenía que estar encerrado con los leones. No importó, él creyó en el Señor, él confió en el Señor. Estuvo ahí encarcelado en ese pozo con los leones, pero el Señor lo sostuvo, lo guardó, lo protegió y se manifestó en una forma maravillosa y salió sanito de ese lugar. A Él sea la gloria, ¿o no, hermanos? Había antes jóvenes hebreos, de los cuales, hermanos, por no doblar rodillas ante ese ídolo de Nabucodonosor, lo que hicieron era exaltar a Dios, glorificar a Dios y bendecir a Dios, hermanos. Y fueron aventados a ese horno, pero en ese horno ahí se manifestó la gloria de Dios maravillosamente. ¿Usted cree que no se va a manifestar de la misma forma en su vida? Claro que se manifiesta, pero ya dejemos de criticar y murmurar y señalar y buscar faltas. Mejor empecemos a adorar al que todo lo puede. Amén, hermanos. Fuerte el aplauso para el Señor. Ahora, mire esto. 3 días sin agua, aguantando el calor, y llegaron al agua y las aguas amargas. ¿Usted creen, diría, aguas amargas? No problem. Él los puede cambiar, ¿o no, hermanos? Para Dios, ¿qué es difícil? Dígame, ¿qué es difícil para Dios? Nada, correcto, no es nada difícil. Pero si usted cree que hay algo difícil para su vida, ponga atención, leamos el versículo 26. Esto le va a cambiar todo. ¿Lo tiene? Lea conmigo, por favor. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿lo está oyendo? Ajá. E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Oiga lo que dice: ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor de cada uno de nosotros? Que guardemos sus estatutos, que pongamos la palabra por obra en forma más sencilla. Y luego dice la palabra, oiga, con esto voy a terminar. Versículo 27. ¿Y llegaron dónde? Oxnard. Ajá, ¿a dónde llegaron? Bienvenidos. Bienvenidos. Este es un lugar de reposo. ¿Sí? Porque afuera está el infierno. Y llegaron a Elim. Aleluya. Dice que Dios en Elim es un lugar donde están palmeras y donde hay 12 fuentes de agua. 12 fuentes de agua simboliza las 12 fuentes de bendición que son dadas a cada pueblo de Israel, porque son 12 los pueblos de Israel. Dice que eso, hermanos, representan las tribus de Israel. Es que quiero que entienda esto: Dios guarda a su pueblo y los protege, y Dios siempre provee. Ellos llegaron a ese lugar, descansaron, fueron renovados. Cada vez que nosotros confiemos en nuestro pastor, que es Jesucristo, Él nos sabe llevar a lugares de delicados pastos. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Amén, hermanos.
y manifiesta su gloria con milagros. ¿Cuántos están listos por los milagros? Pero tiene que empezar a hacer esto, empezar a clamar, empezar a exaltar y a glorificar a Dios. Amén, hermanos. ¿Están listos por su milagro? Vamos a orar entonces por ella.